En este video vamos a graficar funciones polinómicas de primero y segundo grado. Más adelante vamos a graficar funciones polinómicas de grados mayores que 2, ¿sí? Por lo pronto hay que tener en cuenta que la función como objeto matemático es diferente a lo que es un polinomio, ¿sí? Son dos objetos diferentes. Lo que ocurre es que un polinomio cumple la condición, además de ser polinomio, cumple la condición de ser una función. Cuando asigno valores numéricos a la indeterminada, para cada valor de la indeterminada obtengo un único valor del polinomio, un único valor numérico del polinomio. O sea que esa es una condición que cumplen las funciones. Para cada valor de x en una función debería tener una única imagen, ¿no es cierto? Esa es una condición para ser función, para que una relación sea función. Entonces, acá vamos a graficar funciones polinómicas de grado 1 y 2. Tomemos entonces las funciones polinómicas que tenemos en el práctico, Vanina. La 2x. La primera, sí, 2x. No sé si vieron, los chicos acá, ¿se ve bien? Acá abajo dice entrada, y ahí pueden poner la ecuación de la recta, y ahí queda graficada la recta. Esa es una manera que tiene GeoGebra de graficar. Otra es la que si tengo 2 puntos de la recta, después con marcar 2 puntos, voy a marcar 2 puntos cualquiera. Si quiero saber cuál es la recta que pasa por estos 2 puntos, marco puntos, porque a veces tengo como dato los puntos y no la recta. Y entonces, con esta herramienta acá de GeoGebra que dice recta, selecciono los 2 puntos y me grafica la recta. Pero bueno, ahora lo que queremos es la recta 2x, que graficaron recién. Y que vimos que pasa por el origen. Acá, como hicieron antes, intersección entre la recta, hago clic a la recta y hago clic al eje de las X. Y ahí me quedó el punto C, la intersección. No sé si querés agregar algo. Sí, lo que yo les decía hoy es que ese punto en que interseca, ¿sí?, es raíz de la función y también es raíz del polinomio. O sea, o en este caso del monomio, que es el valor que no anula, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que hoy les escribí de esa manera a 2x al polinomio. En forma factorizada, por ahí sería bueno escribas en forma de texto para que a ellos les quede claro, ¿no es cierto? Tengo P de X igual a 2 por paréntesis X menos 0. Menos 0. Me interesa X menos 0 o más 0, ¿sí? Cualquiera de las dos posibilidades. Pero ahí es un polinomio factorizado. Entonces, fíjense cómo hago la síntesis de esta parte. Tengo el polinomio factorizado, sería coeficiente principal por x menos la raíz, ¿sí? Ese polinomio está asociado a la función polinómica que la profe Vanina ahí la llamó f de x, igual a 2x, ¿sí? Está asociada a esa función polinómica. Esa función polinómica es una función polinómica de primer grado que se llama función lineal. Pongan ya ese título, tomen apuntes. Función lineal. O sea, que la función lineal es una función polinómica de primer grado. Tomen apuntes, porque lo que estoy diciendo es importante, ¿sí? En términos conceptuales. Entonces, vimos polinomio factorizado, 2 por x menos la raíz, y vimos la función polinómica asociada a ese polinomio.
¿sí? Que entonces se llama función lineal. Entonces, cuando ustedes le pregunten, ¿qué es la función lineal? Entonces, ¿qué deberían responder ustedes? Es una función polinómica asociada a un polinomio ¿de qué grado? De grado 1. ¿Sí? Así tendrían que responder. La función lineal es una función polinómica asociada a un polinomio de grado 1. ¿Sí? En este caso, en este primer caso, no tiene término independiente, el término independiente es 0. Vamos a ver qué pasa el segundo ejercicio, donde el coeficiente es negativo, Vanina, en el ¿Querés que, práctico. mira, yo puse acá Sí, los deslizadores. ¿Vos querés que yo ponga acá, que escriba con deslizadores la función? estaría también bueno para que ellos aprendan a hacer deslizadores, Vanina. Bueno, acá donde dice ABC, dice deslizador. Hacen clic. ¿Qué me permite el deslizador? Bueno, le voy a llamar M a ese primer deslizador, porque esa va a ser la pendiente. Y acá tiene entre qué números los puedo variar. Acá está, me sugiere entre menos 5 y 5, pero vamos a ponerle un poquito más, entre menos 10 y 10. Son los números entre los que puedo variar, puedo elegir lo que quiera. Pero para que variar un poquito más, bueno, la voy a... Entonces, a ese le llamé M porque así llamamos a la pendiente de una recta. Y voy a poner otro deslizador que le voy a llamar B. No, Yani, ándate. También le voy a poner entre menos 10 y 10. Esto es una elección. Si necesito más valores, le ponemos más. Entonces, en general, una función de primer grado, un polinomio de primer grado, lo escribimos de esta manera. M por X más B. Es un polinomio de primer grado. Tenemos un número que multiplica a la X, un coeficiente que le llamamos M, y el otro coeficiente es el B, que ese sería el término independiente. Esa es la forma que tiene un polinomio de grado 1, donde el que tenemos acá, M vale 2, ¿y cuánto vale B? En este caso, B vale 0. Entonces, si yo escribo acá en la entrada, pongo M por X, eso que escribí ahí en el polinomio, más B, me queda esta recta, donde la M vale 1, fíjense que acá está escrita 1 por X más 1. Yo le puedo cambiar ese valor de M, le puedo poner... A ver, un segundito, pará hasta ahí, Vanina. A ver si hasta ahí entendieron. Hasta ahí entendieron cómo creó el deslizador la profe Vanina. Si hay alguna pregunta, me interesa porque esa es la idea, que aprendan a manejar también el geo, ¿no es cierto? Si hay alguna pregunta, porque esto en realidad también se aprenda, sí se entendió, bárbaro. Bien, avancemos entonces. Hay una cuestión antes que vos avances, Vanina, que vos hablaste de pendiente, porque es importante aclarar eso, bueno, porque lo dijo naturalmente la pendiente, y la pendiente está dada, me informa la inclinación de la recta respecto al eje X, ¿no es cierto? No vamos a hablar de tangente ni nada. No, vamos a hablar simplemente de que lo van a ver ahora sí, cuando movamos el deslizador. Sí. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Está, fíjense, perfecto. yo le cambio el valor a la M, fíjense qué pasa con la recta. Cambia la inclinación de la recta. E incluso, en este caso, fíjense acá que es un número negativo.
La pendiente va desde el segundo cuadrante al primero. No sé si alcanza a ver. Sí. Que el número es negativo, menos todo lo que sea negativo. ¿Y qué pasará si vale 0? ¿Qué le sugiere? Que la m vale 0. ¿Qué pasará con la pendiente? Será una línea que no tiene pendiente. Y esa sería lo que se llama una función constante. No es un polinomio. Ay, no puedo poner 0. Son las cosas que pasan. Ahí está. Bueno, sí, porque estoy en otra computadora que no es la que uno maneja como normalmente. Sí, pero observen que en ese caso la profe Vanina puso m igual a 0, pero b, que es el término independiente, sigue tomando ¿qué valor? 1. ¿Sí? Por eso la recta violeta, ¿por dónde pasa? ¿En qué punto corta el eje Y? En 1. ¿Sí? En 1. A mí me gustaría, Vanina, sí, para que ellos comprendan mejor, siguiendo la lógica del pensamiento, plantear un poquito, primero con término independiente igual a 0, y que analicen qué pasa si ves positivo, si ves negativo. Después, si el término independiente es distinto de 0, ¿qué ocurre? Entonces, como que el aprendizaje va siendo... Pero con, con otro valor de m. Claro, con otro valor de m, por eso. M igual a 0 es una función constante que no es de primer grado, se llama función constante. Entonces, vamos a tomar cualquier valor que no sea 0. Para que sea una función de primer grado, el m debe ser distinto de 0, porque si el m es 0, ¿qué me queda? Me queda solo b. Entonces no es de primer grado. Entonces vamos a tomar otro valor. Por ejemplo, el 2, bueno, cualquiera. 1,9. ¿Qué pasa si y pone b igual a 0? Si b igual a 0, bueno, fíjense. Ahí me interesa. Esa lógica me interesa. Entonces, ahí tengo un coeficiente positivo, ¿no es cierto? El término independiente, 0. Por lo tanto, estoy en presencia de un monomio, para que les quede claro. Es una función lineal, pero asociada ¿a qué? A un monomio, porque b vale 0. Un monomio de grado 1. Exactamente, un monomio de grado 1. Una función lineal que es un monomio. Entonces, vamos a analizar a ver qué ocurre si la profe Vanina toma distintos valores de m, Vanina, de m, de la pendiente. Para valores positivos, fíjense qué va pasando. Cuando más grande la pendiente, fíjense la idea de pendiente, piensen en una calle. Cuanto mayor es el número, mayor es la pendiente. Fíjense, cuanto más grande, si ponemos el 10 que habíamos elegido, tiene una gran pendiente. Si ponemos valores chiquititos, menores que 1, por ejemplo, 0,6, ahí tiene menos pendiente. ¿Qué pasa si tiene ahí 0,1? Bien, fíjense, 0,1, qué poquita pendiente. ¿Y qué pasa si es negativa? Pero en esta, son todas positivas. La recta va desde el tercero al primer cuadrante. Va de acá, que este se llama el tercer cuadrante, al primer cuadrante. Y si es negativa, también la pendiente va a ser poquita, si el número es chiquito, pero va del segundo al cuarto cuadrante. Y si el número, bueno, el número es muy grande en valor absoluto, estamos hablando acá, porque este número, menos 2,2, es un número más pequeño. Pero en valor absoluto, sin tener en cuenta el signo, voy aumentando ese número.
sin prestar atención. Ahí tengo el 5. Tiene una gran pendiente y la diferencia con el anterior, si este fuera 5 positivo, es que la recta iría del tercero al primero y en cambio acá va del segundo al cuarto. No sé si querés agregar algo más. Sí, quiero agregar. Dale. Para que ellos tomen apunte, para que ellos tomen nota, van a tomar nota de lo siguiente, cuando tengo una función polinómica de primer grado, donde es un monomio la expresión algebraica, o sea, el término independiente es igual a 0, ¿sí? Si m es positivo, la función tiene ¿qué comportamiento? Es creciente, como dijo la profe Vanina. Fíjense, va del tercer cuadrante al primer cuadrante. Es una función polinómica creciente. Cuando m es negativo, en ese caso, la función polinómica es decreciente. O sea que va del segundo cuadrante al cuarto cuadrante, cuando m es negativo. Pero hay una gran particularidad. En todos los casos pasa por el origen la recta. En todos los casos pasa por el origen. ¿Por qué? Porque la raíz es 0. En todos los casos pasa por el origen. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando la función polinómica tiene como expresión, como fórmula, un monomio de grado 1, por lo tanto el término independiente, ¿cuánto es? 0. Y la expresión factorizada, marca ahí por favor Vanina, es esta que está acá. 2, o sea, cual fuera el coeficiente principal. El valor m vamos a poner 2. Exactamente. 2 por x menos 0. ¿Sí? Entonces, si ustedes están frente a un monomio de grado 1 y grafican la función asociada a ese monomio de grado 1 y no le da una recta que no pasa por el origen, hay algo que está mal. ¿Está? Hay algo que está mal. Esa es la regularidad. Y si la pendiente o el coeficiente, en el caso del polinomio, es positivo y no les da creciente, hay algo que está mal. A ver. Y si el coeficiente es negativo y no le da decreciente, hay algo que está mal. ¿Está? Por eso es muy importante conocer la regularidad que les estoy diciendo. Lo que yo quería ¿Tomaron nota? Lo que quería mostrar acá, de qué significa que sea creciente. Fíjese que si yo voy aumentando el valor de x, fíjense acá abajo, en este punto está el valor de x. La x va aumentando hacia allá. Y este segmento es el valor numérico que le corresponde a la x. No sé si... Entonces, a medida que la x va aumentando, el segmento también va aumentando. Esto es creciente. El valor de la función también va aumentando. Eso significa que sea creciente. No sé si... Sí. Sí, sí. Bueno. ¿Sí? ¿Está? Entonces, esto sería, por eso le decía, este es el caso en que estoy en presencia de un monomio de grado 1. Vamos a ver qué pasa cuando es la función polinómica asociada a un monomio de grado 1, perdón, a un polinomio de grado 1, pero con término independiente distinto de 0, que sería b distinto de 0. Vamos a ver qué ocurre ahí. Vamos a ponerle 2. Fíjense, observen la gráfica. Miren, ¿qué pasó en la gráfica? Estaba en 0. ¿Qué pasó cuando... Sí, cuando estaba en 0... ¿Qué ocurrió? Por el origen. Sí. Miren, se desplaza. La gráfica no cambia la forma,
sigue siendo una recta, ¿no es cierto? Por lo tanto, sigue siendo una función lineal. Pero la diferencia, ¿dónde está? Cuando el término independiente es distinto de cero. En que la recta no pasa por el origen, se desplaza hacia arriba, si b fuera positivo, como en este caso que le puso b igual a 2, o se desplazaría hacia abajo, en el caso, hacia abajo respecto digo, al origen, ¿no? Cuando b vale 0. Fíjense ahí. Miren. ¿Qué pasa? La recta no cambia su inclinación. Voy a ponerla. Sigue siendo m igual a 2. Esta era la recta que pasaba por el origen, con b igual a 0. Exacto. Exacto. Entonces, como el coeficiente o la pendiente sigue siendo la misma, entonces en ese caso la inclinación de la recta sigue siendo la misma. Lo que modifica es el desplazamiento, ¿hacia arriba o hacia qué? Hacia abajo. Y acá me interesa algo. Tomemos el ejercicio del práctico, a ver, tiene un término independiente distinto de 0. ¿Vos tenés a mano ahí o no? No. Al práctico. ¿Me lo dictás? Lo escribo. Yo no, a ver si puedo entrar al práctico. Un segundito, por favor. No puedo entrar yo. ¿Me dictan, por favor, la cuarta? Algunos que tengan el práctico a mano, me dictan la cuarta función polinómica, cuarta o quinta. ¿Nos dictan? Abran el micrófono, por favor. P de X igual a ver, ¿quién nos dicta? Máximo, Ana, Fernando, Tamara, ¿quién nos dicta? Cualquiera de los que está. Ana, ¿tenés ahí a mano? Sí. La cuarta. Bueno, la B. ¿Cómo fuerte decís, por favor? 2X. Sí. Menos 6. 2X menos 6. Bien. Vanina, por favor, no saques el editor de texto. A mí me interesa, vamos a hacer un análisis entre el comportamiento desde el punto de vista factorizado y la gráfica. Vamos a factorizar ese polinomio. ¿Cómo sería factorizado? Igual a, sacamos factor común, 2, por, paréntesis, X menos 3. Entonces, bien, ¿cuál es el coeficiente principal del polinomio? 2. ¿Cuál es la raíz de ese polinomio? Ahí puedo visualizar cuando está factorizado. ¿Cuál es la raíz? Es 3. ¿Por qué 3? Porque es X menos la raíz. Entonces, coeficiente principal 2, positivo. Raíz 3. Vamos a ver cómo se visualiza eso en la gráfica. Me interesa esto sobremanera. Grafiquemos entonces. Ahí está. Grafiquemos. M2 12, y B vale sí. menos 6. Sigue siendo la línea azul. Exacto. Bien. La violeta. Sí. Entonces, miren la gráfica. Miren la gráfica. Tengo función creciente. ¿Por qué? Porque la pendiente es positiva. O el coeficiente principal del polinomio es positivo. Es 2. ¿Sí? Ahora, la raíz del polinomio, ¿cuál es? Es 3. Dijimos. Hagamos la intersección de esa gráfica con el eje X, Vanina. Ahí está. ¿En qué punto? Al punto G. Coloquemos las coordenadas del punto G en la imagen.
Coloquemos las coordenadas. Aparece, las coordenadas tendría que ser ¿cuánto? X igual a 3, y igual a ¿qué? A 0. Abscisa 3, ordenada 0. Ahí tendría que aparecer, ahí está. Ahí apareció. Entonces, por lo tanto, ¿qué relación puedo establecer entre la expresión factorizada y la gráfica? En la expresión factorizada, la ventaja es que yo puedo visualizar las raíces reales, si las tuviera. ¿Sí? Esa raíz real la puedo visualizar en la gráfica en el punto en que corta la gráfica al eje X. Vamos a ver en este caso, y vamos a tomar nota, que como es una raíz simple, orden de multiplicidad 1, simple 1, porque es una sola vez raíz, no es que aparece x menos 3 por x menos 3, ¿sí? Entonces la gráfica corta al eje X, la atraviesa. Eso vamos a ver qué diferencia hay después en el caso que tenga una raíz de índice de orden de multiplicidad par, que va a ver que rebota la gráfica, cuando veamos la cuadrática, ¿sí? Cuando tenga una raíz doble, ¿está? Entonces, cuando la gráfica, la fórmula tenga una raíz donde el orden de multiplicidad es impar, tomen nota, es impar, es 1, 3, 5, el orden de multiplicidad, la gráfica corta al eje X, ¿sí? Lo corta. ¿Ah? Entonces, esto va a ocurrir siempre. La raíz es el punto que la gráfica corta al eje X, cualquiera sea la función polinómica de cualquier grado. Si no ocurre eso, es porque hay algo que está mal. ¿Estamos? Tenemos 10 minutos. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Alguna pregunta en este minuto para que después vamos a tener que crear una nueva cuenta y vamos a ver las cuadráticas? Entonces lo que quedó claro acá, que cuando la X vale 0, este punto acá de corte es para cuando la X vale 0. Todos los puntos que están acá sobre el eje de la Y, voy a marcar un punto. ¿Qué coordenadas tienen? Porque todos los puntos tienen 2 coordenadas siempre. Un punto sobre el eje X, sobre el eje Y, tiene coordenadas, en este caso, 0, 8, 0, 6. Tienen todas, fíjense acá, el valor de la X vale 0. Entonces, si en el polinomio le ponemos 0 acá a la X, me va a quedar el menos 6. Y eso se llama, no sé, ordenada al origen. Ahí está el punto nuestro. El 0 menos 6. Cuando la X vale 0, este término se anula y me queda solo el término independiente. Entonces, para graficar una función de primer grado, tenemos 2 puntos, donde corta el eje X y donde corta al eje Y. En el caso de que no pase por el origen, porque si pasa por el origen, ¿cuántos puntos tenemos? Esta función que teníamos al principio, ahí teníamos un solo punto. Pero si no pasa, si tenemos los 2 puntos, ya con eso ya podemos graficarla. Si no pasa por el origen, con esos 2 puntos ya podemos graficar la función de primer grado. ¿Por qué? Por 2 puntos, ¿cuántas rectas puedo graficar? ¿Cuánto puedo dibujar? Puedo graficar una única recta. Entonces, con eso ya
si conozco en el caso de que ya no sea un monomio, sino que sea un binomio, el término independiente no sea 0, tengo los 2 puntos y puedo graficar la función de primer grado. Exacto. Con esos 2 puntos ya puedo trazar la recta, porque acabamos de decir que toda función polinómica de primer grado gráficamente se corresponde con una recta, ¿sí? Entonces, el punto de intersección con el eje X es la raíz del polinomio, ¿sí? En el caso que sea un binomio, es la raíz, y el punto que corta el eje Y siempre es el término independiente, en este caso, ¿sí? En este y en todo, pero estamos hablando de este caso. Siempre es el término independiente. Entonces, anoten eso. El punto en que corta el eje X es la raíz, el valor. Y el valor que corta al eje Y es el término independiente. ¿Sí? Con esas 2 claves teóricas, ya con esos 2 puntos, grafican la función polinómica de primer grado. ¿Se entiende? Esos 2 puntos. Ahí es como que hacemos la síntesis. ¿Cuántos puntos necesito para graficar la recta? 2. ¿Qué puntos me conviene estratégicamente? La raíz del polinomio sería el punto de corte al eje X, y el término independiente sería el punto de corte al eje Y. ¿Se entendió hasta acá? ¿Y qué pasaría en el caso? ¿Cómo podrían hacer en el caso de que pase por el origen? ¿Qué podrían hacer? ¿Se podría dar un valor cualquiera a la X? En la función de recién, porque necesitamos siempre 2 puntos. 2 puntos como mínimo. Con un punto no me alcanza. La 2X que pasaba por acá, teníamos el 0 nomás, el 0, 0, porque justo es corta los 2 ejes en el origen. Entonces le podríamos dar un valor, por ejemplo acá, el valor a la X le doy un valor 1. Si la X vale 1, ¿cuánto vale la función? 2 por 1 vale 2, y podría tener, bueno, acá no tengo los 1, podría tener el otro punto. Siempre necesito 2 puntos para poder graficar una recta. En este caso vamos a comenzar a ver las gráficas de las funciones polinómicas de segundo grado. Tomamos como primer ejemplo la gráfica de una función asociada a un polinomio mónico, un monomio mónico, ¿no es cierto? Porque f de x igual a x al cuadrado es el monomio de segundo grado mónico, porque el coeficiente principal, ¿cuánto vale? 1, ¿sí? Entonces observamos que la curva ya no es una recta, digamos, sino que tiene otra forma que se llama parábola, ¿sí? La parábola. Por lo tanto, ya podemos tomar apuntes diciendo que en el caso de que la función polinómica sea de segundo grado, la curva asociada es una parábola, ¿sí? Ahora, para poder avanzar en distintas gráficas, vamos a distinguir qué elementos, vamos a marcar qué elementos distinguen a una parábola. ¿Sí? Tenemos, por un lado, una parábola tiene un máximo o un mínimo, que se llama el vértice. El vértice, ya incorporé las palabras máximo y mínimo, no me di cuenta, ya comencé a trabajar de acuerdo a la posición de la parábola. Si en este caso las ramas de la parábola van hacia arriba, miren las ramas de la parábola, van hacia arriba, por eso en ese caso el vértice es un mínimo, es el mínimo valor. Si las ramas de la parábola irían hacia abajo, ¿sí? Que sería el caso en que el coeficiente sea negativo,
Vamos a poner un coeficiente negativo, Vanina, Voy para que ellos vean. a entrar con deslizadores. Bueno, Vos ahí habla, está sigue cargando. hablando mientras yo... Bueno, cómo no. Entonces, en el caso que el coeficiente, tomen nota de eso, el coeficiente del término cuadrático sea negativo, las ramas de la parábola van hacia abajo, ¿sí? Van hacia abajo. Entonces, el vértice sería ahí el máximo valor. Entonces, ya estoy indicando dos cuestiones. Estoy hablando, por un lado, de una característica de la parábola que es un vértice. Ese vértice se comporta como un punto máximo o mínimo según las ramas de la parábola vayan hacia arriba, cuando el coeficiente del término principal es positivo, o según las ramas de la parábola vayan hacia abajo, cuando el coeficiente principal es negativo. Ahí la profe Vanina está marcando el vértice. Fíjense, el vértice es un mínimo y el coeficiente es 1, es positivo, por eso las ramas de la parábola van hacia arriba. ¿Qué pasa si fuera el coeficiente? Tomemos otro valor, Vanina. A Fíjense. igual a 2. Bueno. Dejemos por ahora B y C igual a 0. Igual a 0. Sí. Pongamos, fíjense. Si aumenta, miren qué interesante. Si aumenta el valor del coeficiente, lo van viendo acá, ¿qué pasa? Sigue siendo una parábola, pero se hace más flaca, se van juntando las ramas. Sí. Y las ramas se aproximan al eje Y. Las ramas se aproximan al eje Y. Si es más chiquito que 1, pero sigue siendo positivo todavía, vamos a poner un 0,8, 0,6, ven que es menor que 1, ¿qué pasa con las ramas? Se van alejando del eje Y. ¿Y podría ser 0? El valor de A podría ser 0. ¿Qué pasa? ¿Cuál era la condición para que sea un polinomio de segundo grado o una ecuación cuadrática? Que el coeficiente principal tenía que ser distinto de 0, ¿se acuerdan? Porque si no ya no sería cuadrática, ¿se acuerdan? Sería lineal. Fíjense, si pongo 0 me va a quedar una recta. Bueno, una recta horizontal. Exacto. Y si es negativo, ¿qué pasa con la parábola? Sigue habiendo parábola. ¿Ven acá? Pero las ramas van hacia dónde? Hacia abajo, lo que yo les decía. Coeficiente negativo, ramas hacia abajo. Y ahí el vértice se transforma en un máximo, porque es el máximo valor. Fíjense que llega hasta ahí, sí, y después empieza a bajar, o sea, por eso le llamamos máximo. En cambio acá va disminuyendo el valor de I y después empieza a crecer. Por eso es un mínimo. Por eso la profe decía máximo o mínimo. Bien. Vamos a poner que A sea igual a 2 y B sea igual a 2, Vanina. A igual a 2, B igual a 2, por ejemplo. B igual a 2. Y vamos a escribir, Vanina, ¿sí? Perdón, vamos a poner B igual a menos 2. B igual a menos 2. Ahí está, menos 2. Bueno, y vamos a escribir el texto, Vanina. Vamos ahí escribimos, entonces, ¿cuál sería el polinomio? La expresión del polinomio. P de X igual
a 2x cuadrado, 2x cuadrado, Ahí estoy usando el sombrerito, 2x cuadrado, más, menos, menos. me quedaría menos 2x. Si A vale 2 y B vale menos 2. Ahí está, pero no borres todavía. Entonces, fíjense el polinomio que me queda. 2x cuadrado menos 2x, ¿sí? Factoricemos igual a, factoricemos, porque acá tenemos que vincular en esta etapa del aprendizaje la gráfica al polinomio factorizado. En esta etapa de aprendizaje tenemos que hacer ese juego, ¿sí? Entonces, ¿qué técnica aplicamos? 2x cuadrado menos 2x. ¿Qué técnica aplicamos? Factor común, ¿sí o no? ¿Cuál sería el factor común? De los coeficientes numéricos, 2. Y de la parte literal, x. Vayan tomando nota. Entonces, ¿qué me quedaría? 2x cuadrado dividido 2x, me queda x. ¿Sí o no? X menos 2x dividido 2x, ahí me queda lo que decía la profe Vanina, de los errores que tienen muchas veces que no ponen el 1. Ahí está. Entonces, ahí me queda, observen ahí, el polinomio factorizado sería 2x por x menos 1. ¿Cuáles son las raíces? Si lo queremos escribir, para que les quede claro. 2x, muy bien, Vanina ya me leyó el pensamiento. 2x menos 0 por x menos 1. Entonces, a ver, paramos ahí hasta ahí. Entonces, yo tengo un polinomio sin factorizar, un polinomio desarrollado, 2x cuadrado menos 2x. Porque así vamos a trabajar después también en la evaluación, por eso en esta instancia. Entonces me queda, saco factor común, aplico factor común y me queda 2x por x menos 1, que ya está factorizado, allí está factorizado. Las raíces, ¿quiénes son? 0 y 1, ¿no es cierto? Son las raíces. De acuerdo a lo que vimos hoy, ¿qué debería ocurrir entonces en la gráfica? La parábola debería cortar al eje X ¿en qué puntos? En 0 y en 1, porque las raíces son los puntos en que la gráfica corta al eje X. Fíjense, ¿ocurre eso en la gráfica? ¿Sí o no? No puedo. Ocurre. ¿Sí? Observen ahí, en la gráfica tienen. Sí, sería bueno si podés poner las coordenadas, Vanina, O sea que no de puedo C poner. y D, Ah, sí. para que ellos vean, ¿no es cierto?, que yo tengo factorizado el polinomio, hallo las raíces y ya hallo los puntos en que corta el eje X. Bueno, ¿qué otra cuestión vimos cuando vimos hoy la función lineal? Que el punto en que corta el eje Y es el término independiente. ¿Se acuerdan? El punto en que corta el eje Y es el término independiente, dijimos. En este polinomio P de X igual a 2x cuadrado menos 2x, ¿cuánto vale el término independiente? 0. ¿Sí? Por lo tanto, ¿por qué punto debería pasar la parábola o cortar al eje Y? En 0. ¿Ocurre eso también acá? Ocurre. ¿Sí? Ocurre. Bien. Ya, entonces, paremos un segundito hasta acá. Dijimos, tengo
la expresión del polinomio. Al factorizar, puedo hallar las raíces. En este caso aparecieron dos raíces reales. Eso me indican los puntos en que corta el eje que X. Miro el término independiente. El término independiente de este polinomio es 0. Corta el eje Y en 0. El coeficiente principal de este polinomio, ¿cuánto es? 2. Es positivo. Por lo tanto, las ramas ¿hacia dónde van a ir? Hacia arriba. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo puedo hallar las coordenadas del vértice? ¿Cómo va? Y en ese sentido, por favor, Vanina, anda texto, vamos a decirle directamente la expresión que me permite hallar la abscisa del vértice. No vamos a hacer toda la deducción. La abscisa del vértice con B, Voy a escribir de esta podemos manera. hallar igual a menos B, el valor de menos B, sobre 2 por A. Nota, menos B sobre 2 por A. Esa expresión que acaba de escribir la profe Vanina me permite hallar la abscisa del vértice. Entonces, en este caso, ¿cuánto vale B? ¿Cuánto vale B? Menos 2. ¿Sí o no? B menos 2. ¿Cuánto vale A? En este caso, en este polinomio, vale 2. Entonces me quedaría X del vértice, ¿cómo quedaría? Me quedaría el X del vértice, vamos a ver que la profe ponga, me queda menos, X del vértice va a poner primero, Igual a menos, ¿sí? Menos. Pongamos la fracción. La fracción, entonces, porque ponemos la fracción, ahí está, y A ¿cuánto vale? no, era el Perdón, menos B ¿cuánto vale? Menos 2, el numerador. Menos 2 es B. Sobre 2 por A. ¿A cuánto vale? 4. Entonces fijémonos cuánto va a resultar. Ahí está. Y me va a quedar igual. Igual, Vanina. Bueno, me queda igual. Me va a quedar a un medio positivo, ¿o no? Porque menos menos me va a dar más. Un medio positivo, pongamos el resultado ya directamente. 2/4 me queda un medio. Entonces, ahí, si ustedes observan, me queda un medio. Miren la gráfica. Miren la gráfica. X igual a un medio. ¿Dónde está? Un medio está entre el 0 y el 1. ¿Sí? 0 y 1. Entonces, X igual a un medio, ahí sería la abscisa del vértice. ¿Y cómo hallo la ordenada? O sea, ¿qué valor numérico que le corresponde? Y tendría que reemplazar entonces en la expresión del polinomio, puedo tomar cualquiera de las tres que tengo ahí, puedo tomar 2x cuadrado menos 2x, 2x por x menos 1, o 2 por x menos 0 por x menos 1 medio, sustituyo x por 1 medio y ahí voy a obtener el valor numérico. Entonces, vayamos ahí, pongamos P de 1 medio. Hallemos el valor numérico. P de 1 medio.
P de 1/2, para que les quede claro que hallo el valor numérico. P de 1/2. No me... Ahí tengo, exacto, P de 1/2. Me va a quedar igual. ¿Y cuál me conviene tomar? Y me conviene tomar la segunda, ¿no es cierto? Que era 2 por x menos 1/2. Entonces hagamos 2 por 1/2, porque es x, por 1/2, ¿sí? Por, habíamos dicho x, que es 1/2, menos 1, ¿no es cierto? Que es la otra raíz. Ahí está. Menos 1. Cierro paréntesis. Ese cálculo ya lo podemos hacer mental. Ya pongamos directamente el resultado, Vanina. Volvé de nuevo ahí, ya pongamos el resultado. Bueno. Para que ellos, ya lo podemos hacer como cálculo mental. Me quedaría entonces 2 con 1/2, simplifico, ¿no es cierto? El 2 y el 2 y me quedan 1. Y 1/2 menos 1 me queda como resultado menos 1/2. Menos 1/2. Entonces el resultado final, ¿cuánto va a ser? Menos 1/2. Exacto. Menos 1/2. Entonces, ok, ahí, muy bien. Ahí fíjense que entonces tengo que el vértice va a tener como abscisa 1/2 y como ordenada menos 1/2. Esa ordenada se surge de reemplazar la abscisa en la fórmula. Y ahí quedó marcada el punto E, que sería bueno que Vanina ponga las coordenadas. Le voy a poner vértice también. Le voy a poner B. Es exacto. Pero... Que podrías poner directamente con el geo, poner vértice, función y marcás. Para que te quede. Bueno. Vértice. Vértice. Fíjense, ahí no me sé queda. si me permite, ¿eh? Vamos a ver, vamos a probar. ¿Qué? Con, pongamos 2x cuadrado menos 2x. Así que 2. Capaz que sí. 2x cuadrado menos 2x. Me parece que vas a ahí, a ver qué pasa. No. Igual a 0 te faltó, Vanina. A ver. Igual ahí, capaz. Igual ahí. Sí, tenés razón, igual ahí, capaz. Ahí está. A ver si toma ahí. Sí, ahí tomó. Bien. Entonces marcamos directo ahí. Exacto. Ahí queda el vértice. Entonces queda bien definido. Pongamos las coordenadas. Ese vértice está muy bueno identificar, porque por ese vértice pasa el eje de simetría de la parábola, siempre. Si vos ponés, Vanina, eje de simetría, bueno, en el programa, ahí le toma automáticamente. Bueno, si no, pongo por ahora para hacer más rápido. Está bien. Quiero hacer más rápido y no sale. Claro. O si no, les quiero decir que también se puede poner con el geo, eje de simetría de g de x y ya aparece. Eje de simetría
¿Así? Sí. No lo veo. A ver, más abajo, poné más abajo, Vanina. Ahí, a ver si aparece con ese nombre. Ejes, cónica, ahí. Acá tenés ahí. Pon eje de X. Y tengo 2x cuadrado, otra vez. Sí. Para que ellos ahí vean, 2x cuadrado menos 2x igual a y. Ahí aparece el eje de simetría. Fíjense, H, ese es el eje de simetría. Siempre la parábola es simétrica con respecto al eje de simetría, que es la que separa la parábola en dos partes que iguales. Es como que yo tengo ese eje, si doblo la parábola se superponen las ramas. Por eso cuando debo graficar una parábola, ahora viene el protocolo, digamos, por así decir. Hay que identificar las raíces, si las tuviera, el vértice, con esa expresión genérica que vimos, y el eje de simetría, y el punto en que corta al eje Y. ¿No es cierto? ¿Qué pasa si la parábola no tuviera raíces reales? ¿Cómo graficamos si no tuviera raíces reales? Y ahí voy a tener que calcular el vértice, ¿sí? Tomar el punto en que corta el eje Y, y ahí con el vértice y el punto que corta el eje Y, trazo el eje de simetría y hago una aproximación de la parábola. ¿Y qué pasa si tuviera una sola? Veamos, sin poner la fórmula, Vanina, lo que estoy diciendo. Vamos a suponer A igual a 1, Vanina. Pone A igual a 1. A igual a 1. A igual a 1, para que ellos vean. A igual a 1, a ver. B igual a 1. B igual a 1. B igual a 1. Y C igual a 1. Miren, ahí está. C igual a 1. Bueno, fíjense qué ocurre con esa parábola. Miren ahí, la forma genérica, la expresión de esa parábola, ¿cuál sería? X cuadrado más X más 1. Ahí tienen acostado, la propia Vanina la está mostrando. ¿Qué pasa con esa parábola? Con esa fórmula. ¿Admite raíces reales? Gráficamente estoy viendo que no corta al eje X. Por lo tanto, no admite raíces reales. Ese polinomio, X cuadrado más X más 1, es primo en reales. En reales. Porque admite raíces complejas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Factoriar? No puedo factoriar. X cuadrado más X más 1 no puedo factoriar porque no tienen las raíces reales. Si yo aplicara resolvente, ¿qué me va a ocurrir? El discriminante me va a quedar negativo. Si yo planteo la ecuación X cuadrado más X más 1 igual a 0 y aplico resolvente, el discriminante me va a quedar negativo. Pero entonces, ¿cómo hago para graficar? Bueno, ahí lo que me queda para graficar es hallar el X del vértice aplicando la fórmula esa, menos B sobre 2 por A. Entonces, B ¿cuánto vale? 1, ¿sí? En este caso, y A ¿cuánto vale? 1. Entonces me quedaría menos 1/2, el valor de X. Fíjense si es cierto o no. ¿Sí? Fíjense, sí. ¿Y el valor de Y cómo calculo? Sustituyendo S menos 1/2 en G de X. ¿Podrías hacer eso, Vanina, poner G de menos 1/2 para que te halle valor numérico el geo? Acá abajo, en la entrada, poner
G, paréntesis, menos un medio. Voy a Menos poner un medio. 0.5. 0.5. Igual. String igual, listo. Aika. ¿Dónde apareció? No sé. ¿Dónde apareció el G de menos un medio? Ahí está. 0.75. 0.75. 0.75, que si pasamos a fracción, 0.75 son 3. sería ¿qué? 3 Menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos. Positivo. Exacto, perdón, positivo, sí. Entonces, ahora está marcando la profe Vanina. Ahí está. El vértice. Ahí está. Poné, por favor, Vanina, ahí está, para que ellos vean. Una vez que yo tengo el vértice, ¿sí? Porque las raíces no las voy a poder calcular. Tengo el vértice, tengo el punto en que corta el eje Y, es la ordenada al origen, que en este caso es el término independiente, dijimos, que es 1, ¿sí? Término independiente, ¿cuánto es? Es 1. ¿Está? Entonces, aparece, Vanina, que faltan 10 minutos, tenés que cerrar eso. Sí. Bueno, o sea, lo único que tenemos son esos 2 puntitos. Sí. Con esos 2 puntitos, ¿cómo hago para graficar? Y bueno, lo que hago es lo siguiente, atiendan bien. Tengo el vértice que lo pude calcular. Tengo el punto en que corta. Sé que el coeficiente del término cuadrático es positivo, o sea, las ramas hacia dónde van a ir. Hacia arriba. No me queda otra que dibujar el eje de simetría. ¿Qué pasa por el vértice? Dibujo el eje de simetría. Exactamente. Y entonces ya sé que si para x igual a 0 le corresponde como imagen el 1, a izquierda me manejo a la misma distancia, o sea, la mitad sería menos 1. ¿Me explico lo que estoy diciendo o no? Si para 0, 1, ¿sí? Para la misma distancia de x respecto a ese valor, que sería menos 1, me va a corresponder el 1. Y ya con esos 3 puntos puedo trazar la parábola. 3 puntos me permiten trazar una parábola. Así como una recta necesitaba ¿cuántos puntos? 2. Para una parábola, ¿cuántos puntos me bastan? 3. Pero 1 tiene que ser el vértice. 1 tiene que ser el vértice, exactamente. Ana y Tamara, ¿entendieron la idea? Ana y Tamara, ¿se pudo entender la idea del proceso que hicimos? Ana me dice que sí. Tamara, ¿pudiste entender o hay alguna pregunta, Tamara? ¿Sí? ¿Se entiende? Porque es importante que se entienda. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a suponer, Vanina, en el tiempo que nos queda, que A es igual a 1, B es igual a 2 y C es igual a 1. ¿Cómo sería la expresión? Miremos a la izquierda. Ya En la ventana, en la vista algebraica. En la vista algebraica. ¿Para qué quiero sacar el eje este? No, ahí está. Miren en la vista algebraica. Hicimos valer A igual a 1, B igual a 2, C igual a 1. ¿No les hace ruidito esa expresión? ¿Sí? Cuando factorizo, ¿qué me quedaría? Vamos ahí a texto, tomemos esa expresión, P de X, vamos a llamar polinomio, y escribimos x² más 2x más 1, mientras la profe Vanina
escribe, vemos que es un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Que es un trinomio cuadrado perfecto, que lo puedo expresar entonces como x más 1 al, por una cuestión de tiempo digo directamente el resultado. X cuadrado, ahí falta, x más 1 al cuadrado. Ahí tienen el polinomio. Igual a, Vanina, ¿Sí? x más 1 al cuadrado. Para Y que- esto es, ¿sí? Esto es x más 1 por x más 1. ¿Y ahí qué me aparece en x más 1 para x más 1? Me aparece la raíz doble, que es ¿quién? Menos 1. Menos 1 es el valor que anula al polinomio y aparece ¿cuántas veces? 2 veces. X más 1, ahí la profe está escribiendo. Muy bien, Vanina, ahí. Y esto es igual a X más 1. No es fácil hacer esto. Uno lo ve así, pero no es nada fácil dar clase en estas condiciones. Porque X más 1. estoy con otra compu, ese es el problema. X más 1. Bien. Observen que me parece una raíz. Miren qué ocurre con la curva. ¿Qué pasa ahí? ¿En qué punto corta al eje X? En menos 1, porque menos 1 es raíz. ¿En qué punto corta al eje Y? En 1, porque 1 es el término independiente. ¿Y las ramas de la parábola van hacia dónde? Hacia arriba, porque el coeficiente principal del polinomio, que en este caso es un polinomio mónico, es 1. Y en este caso, el orden de multiplicidad de la raíz es 2, es par. Entonces, ¿se acuerdan lo que yo les explicaba hoy? La curva no corta el eje, sino rebota, ¿sí? Rebota. Y ahí tengo el eje de simetría, que pasa por el vértice. ¿Qué coordenadas tiene el vértice? Menos 1 de X, ¿y cuánto de Y? 0. 0 de Y, ¿no es cierto? Fíjense que cuando tenemos una raíz doble, la raíz y el vértice coinciden. No hay que hacer este cálculo porque me va a dar el mismo punto. Exacto, exacto. Entonces, de esta manera vemos que cuando la raíz es doble, la gráfica o la parábola corta al eje X en un solo punto. Ojo con eso. Cuando las raíces son distintas, son reales distintas, corta en 2 puntos la parábola. Y cuando no tiene raíces reales, la parábola no corta el eje X. ¿Se entiende? Sintetizando por el tiempo que nos queda. 2 minutos 48, entonces de esta manera cerramos. Cuando yo tengo una función polinómica de segundo grado, la gráfica siempre es una parábola. Para graficar la parábola, ¿qué elementos debo tener en cuenta? Debo tener en cuenta el coeficiente principal. Si es positivo, las ramas de la parábola van hacia arriba. Si es negativo, las ramas de la parábola van hacia abajo. ¿Qué otro detalle? El vértice. El vértice de la parábola puedo hallar siempre en la abscisa del vértice aplicando la fórmula menos b sobre 2 por a. Una vez que hallo el x del vértice, ¿cómo hallo el y del vértice? Reemplazando ese valor en la expresión del polinomio y hallando de esa manera el valor numérico del polinomio para ese valor. Ahí hallo el y del vértice. Una vez que tengo las coordenadas del vértice, puedo
graficar el eje de simetría que separa la parábola en dos partes iguales. Ahora, las raíces. ¿Cómo hallo las raíces? Puedo aplicar resolvente, porque es una cuadrática, planteo la ecuación igualada a 0, y ahí, si el discriminante es negativo, no tiene raíces reales, si es mayor a 0, tiene las dos raíces reales, y si es igual a 0, tiene una sola raíz. Ahora, la otra opción es factorizar el polinomio. Si yo factorizo el polinomio, entendiendo que expresado como el producto del coeficiente principal por x menos las raíces, ahí hallo las raíces del polinomio. Si tengo dos raíces, la raíz es doble, perdón, son simples, cortan dos puntos. Si me aparece dos veces la misma raíz, significa que es doble y la gráfica va a cortar en un solo punto. Ahí ya creo que hice la síntesis de todo. Vanina, si querés agregar algo. Bueno, y acá otra vez volvemos a tener solo dos puntitos. Entonces marcamos, tenemos el eje de simetría, marcamos el simétrico acá, y ya obtenemos el tercer punto. En el caso entonces de que sea la raíz doble o que no tenga raíces, vamos a tener solo el vértice y la ordenada al origen.